Bienvenidos a un nuevo episodio de Transformando Negocios. Hoy hablamos del recurso más crítico y escaso para cualquier empresa, el capital. Para profundizar en esto, tenemos con nosotros a dos grandes compañeros. Esteban Arroyo, él es economista con una reconocida trayectoria en tema de finanzas y mercado de capitales y actualmente lidera la gestión de capital en una de las principales instituciones financieras del país. Y a mi socio, Jeffrey Illingworth, socio de Andersen, que tiene una amplia expertise en la materia de capitales. Y bueno, Esteban, como lo decía Jimé, vamos a hablar de un tema súper interesante que se habla en todos los lados y que lógicamente con tu experiencia nos gustaría que nos compartas un poquito más, que es justamente lo que los negocios actualmente requieren, que es temas de financiamiento, temas de liquidez. ¿Qué está pasando en el país respecto a estos temas? Tú que de una u otra manera perteneces a la entidad financiera más importante del país, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esas nuevas oportunidades que hay y dónde efectivamente los empresarios podrían encontrar oportunidades? Bueno, gracias, Jimena, gracias, Jefe, por la entrevista y por este espacio para conversar. Creo que siempre es oportuno intercambiar criterios, experiencias de lo que vemos en el mercado, compartir esto con empresas en el país y obtener ideas y trabajar en conjunto. Los ciclos de alguna forma en la economía han venido cambiando y en el Ecuador ha sido muy cambiantes en los últimos años. Y simplemente para hacer una referencia muy, muy corta, desde el 2020, que fue el año de pandemia, donde se dio un evento muy inusual, que fue una acumulación de liquidez extraordinaria en los sistemas, en general, en todo el mundo, en los sistemas económicos, porque básicamente la población no podía consumir. Los agentes económicos, básicamente la economía se paró en todo el mundo. Entonces yo creo que ese primer evento determinó una cantidad de efectos secundarios que se dieron en el resto de años, como mucha inflación en los países emergentes, porque se inyectó mucha liquidez de la economía para tratar de evitar un colapso de los sistemas económicos. Eso pasó en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Y vimos que después de un par de años, a finales del 22, hubo un crecimiento de la inflación en todo el mundo muy, muy importante. Entonces eso cambió toda la dinámica en general del mundo. Ecuador no estuvo exento a este tema, tal vez por otras razones también. Pero después de más o menos 10 años de tasas de interés casi en cero, donde el mundo se había acostumbrado a vivir con tasas de interés cero, comenzar a vivir con inflación, tratar de controlar niveles de inflación que fueron los más altos de los últimos 40, 50 años, fue todo un desafío para esta generación y de cosas que no se sabían cómo manejarlas más allá de la teoría. Entonces creo que eso fue un contexto súper importante y que nosotros también vimos ciertos niveles también de inflación en la economía, pero muy distintos de lo que vimos en el resto del mundo, donde los bancos centrales en el mundo pues incrementaron las tasas de referencia de una forma muy acelerada para tratar de controlar la inflación. Entonces, en ese contexto, el Ecuador también inmerso, al menos más por el mundo de comercio internacional, porque Ecuador de alguna forma por mercado de capitales no ha estado tan vinculado, de hecho más ha estado por mercado de capitales del sector público, emisiones de deuda hace algunos años. Parece que la última emisión de deuda que se hizo en el Ecuador fue en el 2017, como gobierno, más allá de ciertos programas de emisión con garantía de multilaterales. Pero esa posibilidad de acceder a mercados más era el sector público y siempre ha sido. De hecho, el sector privado, el único emisor corporativo ecuatoriano es el administrador actual del aeropuerto. Esa es la única empresa ecuatoriana corporativa privada que ha logrado acceder a mercados financieros a través de una emisión de un bono, que lo hizo en el 2019 y recientemente reestructuró su deuda a finales de diciembre. Entonces pongo todo esto en contexto para mostrar que al menos en la parte de mercados de deuda y de capitales, Ecuador no ha estado tan, insertado en la economía internacional, en mercados de capitales internacionales, pero sí a través del comercio internacional. El nivel de apertura comercial que tiene Ecuador en el mundo es muy, muy alto en términos del PIB. Entonces eso hace que cualquier situación que se dé a nivel de los flujos comerciales, precios de commodities del mundo, haga que nos afecte a nosotros directamente. Entonces, ¿qué es lo que sí ha ocurrido? Pues en los últimos años hemos visto, sobre todo en los últimos 2 años, un incremento de las exportaciones no petroleras muy, muy importantes que ha permitido que ese nivel de liquidez que estuvo muy apretado en la economía en el primer semestre de 2024 comience a darse la vuelta y que tengamos niveles de cambio de depósitos en general en el sistema muy importantes, lo que ha permitido acumular muchas depósitos en general en los bancos y al mismo tiempo, como ustedes habrán visto, una reducción de tasas de esos picos que vimos hasta hace un año y pico, ¿no? Que sí, aproximadamente, que han venido reduciéndose a niveles que ahora ya vemos que están de una forma equilibrados. En función de cómo
sigan los flujos en general, ¿no?, de exportaciones con una economía dolarizada, las ventajas es que es más simple el análisis de qué es lo que puede ocurrir con inflación, con los flujos monetarios. Básicamente es ver balance de pagos. ¿Qué plata entra, qué plata sale? Y ahí tenemos todo el mundo de balanza comercial, balanza de pagos, inversión extranjera directa y los financiamientos que pueden adquirir, remesas, que es muy importante, y los financiamientos que pueden adquirir también el sector público, no privado, o parcialmente sector privado, pero no a través de mercados de capitales, sino a través de mercados de deuda directa con transacciones OTC o negociadas directamente con contrapartes específicas. Entonces eso determina la ecuación de cuánta plata está entrando. Pero por el otro lado, en un entorno en el que la economía se comienza a recuperar, que tenemos una expectativa al menos de 4 años de relativa estabilidad. Ahora un poco lo que ocurrió también después de la consulta fue que, pues si ganaba el siguiente tema de la consulta, eventualmente íbamos a ir nuevamente a elecciones, elegir asambleístas o como se los iba a llamar, redactar una nueva constitución, después ir nuevamente al plebiscito para ratificar la nueva constitución y de pronto ya se acaba el gobierno. Claro. Entonces, más de uno y más, yo diría más de la mitad de quienes tratan de planificar en largo plazo y que son principalmente los empresarios, no lo vieron como un desagrado. ¿Qué ocurre esto? Porque básicamente tienes, de aquí ya nos olvidamos de los temas, la constitución es lo que es, son las reglas de juego existentes y con eso tenemos que aprender a vivir. Entonces hay que ser pragmáticos y seguir. Entonces ya no son 6 meses, 1 año, es hasta que se acabe este gobierno al menos. Y eso creo que ha sido positivo para darle un impulso nuevamente al mundo de consumo de los agentes económicos que ya tienen mayor tranquilidad. Y sí hemos visto un aumento en general de la demanda de consumo, de créditos de consumo, pero también del mundo corporativo, empresarial y pymes. Entonces, creo que ahora los desafíos cambiaron. Hace 1 año y medio era más que nada, ¿qué hago con toda esta liquidez? Porque no hay demanda de crédito. Después comienza a aumentar la demanda de crédito y ya se equitaran la oferta y demanda. Las tasas de interés se mantienen relativamente estables desde los últimos 3-4 meses. Algo de reducciones, pero ya están bastante estables. Y ahora pues estamos en cambio desde el lado de la oferta donde pues los clientes comienzan a decir ya quiero un crédito de largo plazo. Clientes con los que hemos conversado que dicen mira voy a hacer la expansión de fábrica más grande que he hecho desde que abrí la fábrica. O sabes que voy a esperar un poco hasta ver los resultados de la consulta popular. Ya fueron los resultados, entonces ahora sí van a tomar decisiones. Entonces va a ser bien interesante. Creo que es súper interesante y tú haces una entrada a lo que quería conversar y es el cierre del 25, ¿no es cierto? Cerramos un año 2025 con todo este preámbulo, una consulta, todo un tema de crecimiento, una banca robusta, ¿eh? Una banca robusta en términos de ingresos, con unos indicadores diferentes. En términos, hubieron algunos tipos de commodities que fueron interesantes en este 2025. Pero sí creo que es interesante también analizar el hecho del riesgo país, porque claro, todos estos casos de consultas y demás afectan un poco el tema del riesgo país y estos empresarios y estas empresas, estas grandes empresas empiezan a tomar decisiones. Pero claro, hoy tenemos un acceso a crédito interesante, unas tasas interesantes para la parte productiva, como tú bien mencionabas, y hoy están planificando, todos estos empresarios están visualizando dónde van a poner su dinero, qué van a hacer. Es un tema de expansión, es un tema de nuevas inversiones, hay un tema obviamente de crecimiento, hay un tema de salir también del mercado y obviamente quizás poder intentar en otros países, en otros mercados. ¿Cómo tú le estás viendo todo este proceso? ¿Cómo se está viendo desde la banca este proceso de los clientes, la parte corporativa? Porque seguramente están empezando a tener ya reuniones que arranca el año, ¿no? Que obviamente hay una perspectiva donde que ya empieza la planificación de estas empresas y qué va a pasar con el 20. Sí, o sea, de hecho, ya empezaron. Yo diría que empezaron y un tema que nosotros hacemos desde la tesorería del banco es acompañar a los clientes con eventos, que es nuestra oferta de valor no financiero. Y básicamente es hacer eventos para clientes en las que damos perspectivas económicas del Ecuador e internacionales. Justo con un colega que trabaja conmigo, hacemos todo el análisis de lo que estamos viendo a partir de datos oficiales y un poco análisis propio que obtenemos de varias fuentes de información para ver qué esperamos con expectativas de cierre del año, que se hubiera sido que fue el 25, y qué es lo que estamos proyectando para el 26. Y dicho sea de paso, es parte del primer ejercicio presupuestario que hacemos nosotros como asegurantes en todas las empresas a finales del año previo y donde decimos dónde, en nuestro caso, dónde va a estar la liquidez del sistema, dónde están los depósitos, dónde está el precio del petróleo, el precio de los commodities, porque eso, como decía, es la ecuación que determina dónde va a estar la liquidez del sistema y es la variable principal que me permite determinar, listo,
cuánto podemos crecer, cuánto va a crecer el sistema en cartera por diferentes segmentos, cuál es el apetito de riesgo que tiene un banco, el otro, etcétera. Entonces, ahí empieza todo el ejercicio presupuestario que dura aproximadamente, en nuestro caso, 1.5 meses, 2, desde que empieza. Entonces, este mismo ejercicio, las empresas también lo hacen. Entonces, es muy interesante el acompañamiento que nosotros podemos hacer, porque nosotros no necesariamente somos, y lo comento más desde la tesorería, no somos expertos en una industria puntualmente. Desde el negocio sí hay los especialistas o que tienen mayor conocimiento del sector minero, corporativo, manufacturero, comercial. De nuestro lado acompañamos con las variables macro y es muy saludable darles una visión muy independiente de lo que estamos viendo en términos de cuentas, en términos de proyecciones, en términos de flujos, para que ellos utilicen eso para aterrizar en sus planificaciones. Entonces, este ejercicio ya lo hemos venido haciendo con las empresas y bueno, lo hacemos en general con estos oferta no financiera que comento durante todo el año en las ciudades más grandes del país con varios clientes, y siempre hacemos además una llamada para clientes una vez al mes, que es una llamada online. Todos se conectan y damos un update de lo que está pasando en la economía. Entonces es abierto para todos los clientes. De hecho, son todas las llamadas semanales, de las cuales 3 de las 4 son internas para ir formando también a nuestro propio equipo. Se conecta a banca privada, digamos, diferentes, mundo corporativo, etcétera. Y una vez al mes la abrimos para el público, para darles un resumen de lo que estamos viendo en el país. Entonces, este acompañamiento permite a las empresas tener insumos para su propia planificación. Y en lo que tú comentabas, sí, yo creo que los cambios que se han dado son bien interesantes en términos de riesgo país. Y todo, yo diría que hay una cantidad de elementos sobre la mesa adicional a la cantidad de interés de contrapartes del exterior por fondear contrapartes en el Ecuador, y no solo bancos, porque normalmente lo que hacen las entidades del exterior es fondear bancos como un crédito de segundo piso, y los bancos destinamos sus fondos a diferentes propósitos, que es una manera con la que normalmente se mueven los multilaterales y algunas entidades adicionales, pero también ya hay varias entidades que también están tomando créditos o riesgo directo contra entidades corporativas. Y eso, el mejor caso, y es información pública, el administrador del aeropuerto, Keyport, que hace esta emisión que fue impresionante de un retiro de un bono de mercado internacional y reduciendo más de 300 puntos básicos en el costo del financiamiento en un monto de $200 millones, que eso es una clara demostración de que ya hay apetito en el mercado internacional por nombres específicos de Ecuador. No puedo decir que es algo generalizado o que cualquier empresa puede hacer esto el día de mañana, pero creo que eso fue una clara indicación que, y yendo a la otra pregunta que comentabas, hay muchas empresas a las que el Ecuador les ha permitido un crecimiento importante, pero de alguna manera ya sienten la necesidad de expandirse a mercados del exterior y que ya lo han hecho. Hay varios nombres de empresas que lo conocemos, y creo que estas alternativas de acceder incluso a mercados internacionales puede ser un siguiente paso natural. Esteban, me quedo pensando en varios temas que comentaste, porque nosotros dentro de nuestra propuesta en Andersen recomendamos a los clientes la importancia de hacer un plan estratégico que se convierte en un plan operativo, y que un componente importante de ese plan operativo es justamente todo el manejo de la liquidez. Y bueno, como se dice, cash is king, es un tema súper importante, y ustedes son un actor que juega un rol importantísimo dentro del tema. Y claro, estamos arrancando el año, muchas empresas ya los concluyeron a sus planes estratégicos y otras están arrancando el 2026 elaborando un plan estratégico. ¿Qué nos podrías comentar sobre qué deben tomar en cuenta cuando hacen un plan estratégico las empresas, sobre todo desde la parte financiera, desde la parte de liquidez? Inclusive, me adelanto a un tema, ¿cuáles podrían ser los errores que están cometiendo las empresas cuando hacen este tipo de planes? A ver, yo pensando un poco en el acompañamiento que hemos hecho con clientes y varias conversaciones que tenemos de tesorería, creo, hay dos enfoques, yo diría, para hacer esto. Desde la parte macro y llegar a la parte micro, o partir de las necesidades micro y ir a la parte macro y completar las dos visiones. Creo que es súper importante tener claro dónde está yendo la economía y tener los grandes números muy claros, ¿no? Y dónde están las expectativas de qué va a pasar con, por ejemplo, el gobierno, cómo está su nivel de deuda, cómo está su nivel de gasto, si es que tiene acceso a financiamiento a mercados internacionales, cómo va la ejecución del acuerdo con el fondo. Para nosotros eso es entre el día y la noche. Finalmente, y un poco me voy hacia atrás, antes de que se firme el acuerdo con el fondo en mayo del 2024, a inicios de ese año, el gobierno tuvo que diferir pagos de sueldos del sector público porque no tenía recursos. Claro. Y después ya vino el tema de que se acumuló la liquidez, todo lo que comentamos un rato, y el primer desembolso que vino por CAF, y después que se repagó con un crédito del fondo. Y eso cambió completamente la foto. Entonces,
tener variables claves de acuerdos que cambian o mueven la aguja de forma material en el país, no hay que perderlos de vista. Acuerdo con el fondo, tener súper claro cuáles son los desembolsos que van a venir por el fondo y por el resto de multilaterales en las diferentes fechas. Nosotros monitoreamos eso todo el tiempo, porque esa es la diferencia entre que el gobierno tenga suficientes recursos o tenga suficientes recursos. Que si es que vienen contratistas y no tienen recursos, tienen que pagarle con bonos del Estado, los cuales se tienen que dar la vuelta y tratar de redimir un mercado de valores. Y por lo tanto, ese costo tengo que incorporarle en toda mi lógica de rentabilidad de ese proyecto. Entonces, creo que eso es súper importante en cuanto a entender los flujos de liquidez del sector público. Ahora, por el lado del sector privado, creo que hay sectores que claramente, y eso también se puede ver en cuentas nacionales, están comenzando a generar una actividad incremental. En los últimos, diría, 6 meses, cuando uno ve todo lo que son importaciones de bienes de consumo, bienes de capital y bienes suntuarios en general, ha incrementado materialmente. Todo el 2024 y hasta inicios del 2025 venían con crecimiento cero o de crecimiento. Entonces, las industrias asociadas a este tipo de bienes vienen con performance bien importantes. Y por otro lado, todo el sector exportador. O sea, creo que ahí están las grandes empresas exportadoras de cacao, café, derivados de pescado, banano, y que vienen por una combinación de volumen impreso en los mercados internacionales que han sido los que han acumulado la gran cantidad de liquidez de la economía. De hecho, el superávit comercial del país el año anterior, acaba de cerrar, fue cercano a los $6.500 millones, más o menos un 6% del PIB, que es algo menor que superávits relativos de la misma magnitud que, por ejemplo, tiene Colombia. Entonces, es muy, muy importante para nosotros. Es un dato histórico en cuanto a la cantidad de ingresos que tuvimos a ese lado. Pero por otro lado, también tuvimos salidas de flujos, que eso también es importante porque es el otro lado de la ecuación. En términos de deuda privada neta, se amortizó. Es decir, y eso tiene una lógica internacional, por eso creo que es bien interesante siempre hacer este discurso o esta conversación desde qué pasa en Ecuador y qué pasa afuera. Si es que las tasas SOFR, que es la tasa de referencia internacional, no termina de bajar y las tasas locales bajan más rápidamente, entonces eventualmente yo no voy a tomar financiamientos del exterior porque sigue siendo relativamente caro. Todo eso pasó en el 2024. Aproximadamente amortización neta de deuda privada en el exterior fue de más de $500 millones. Es decir, en neto, entre lo que yo tomo de créditos y repago, se repagó plata al exterior. Yo creemos, y de hecho en un foro que tenemos con algunos tesoreros de algunos bancos, que es algo que también lo organizamos en conjunto con la universidad, conversamos y vemos que ya con las perspectivas de reducción de tasa en Estados Unidos, una debilidad del mercado laboral y algunos otros elementos, esperamos que comience a reducirse las tasas en el siguiente año y ya comienza a volverse nuevamente atractivo el volver a tomar fondeos de unos 3-4 años, donde eventualmente la tasa SOFR, que estaba alrededor de 3,5, podrá bajar unos 100 puntos básicos adicionales, entre 100 y 150 puntos básicos, lo que si es que tomamos un crédito a tasa variable, comienza a reducirse la tasa y además que estamos en un momento bien interesante para negociar de una forma un poco más enérgica los spreads que me cargan sobre esa tasa, que es de representación de riesgo. Porque como comentaba, y estamos viendo, hay más de una contraparte interesada en fondear y tener exposición a Ecuador. Entonces, de hecho, nosotros también estamos conversando y sé que otros bancos están haciendo. ¿Quieren fondearme? Bueno, tengo otras necesidades, pero yo estoy esperando este spread. Y si no quieres, entiendo y voy a ver un poco dónde termino. Entonces, oferta y demanda. Creo que es un buen momento para eso. Nivel de riesgo país está bajo. Una referencia, los bonos de Ecuador 2030, que justo en este mes a finales del Ecuador tienen que pagar $500 millones, están cerca de rendimiento del 7%. Esto llegó a estar a más del 20% en los momentos más dramáticos. Entonces ahorita hay un claro acceso ya a mercados. Yo creo que es cuestión de meses, si no semanas, que el Ecuador vuelva a acceder ya con una emisión de deuda al mercado internacional. Entonces hay varios elementos sobre la mesa bien positivos en general para el sector corporativo privado y creo que eso va a ser muy positivo en general para la economía en los siguientes meses de este año. Creo que es una noticia y bueno, podríamos extendernos en esta conversación muchísimo, pero quisiera topar un tema adicional y es nosotros dentro de Andersen, dentro de los productos que tenemos, hemos visto primero un cierre del 25 bastante interesante. La mayor parte de las empresas y los sectores con números como tú mencionabas, positivos, con un tema de crecimiento y habiéndoles más guapos, como decimos aquí a la interna cuando hacemos la revisión. Y claro, dentro de los productos que nosotros tenemos hay también el tema de la valoración, porque cuando uno se pone medio guapo se puede pensar ya en una venta, en una posible expansión, en extendernos ya, obviamente, y esto es una de las cosas que nosotros hacemos, el equipo de JEP lo hace acá a la interna y el equipo hace valoraciones en el tema de Merging Acquisition para el tema de las expansiones.
Ahí, ¿cómo tú has visto un poco? Porque yo vi que el 2025 ya empezó a moverse este tema. Las empresas empezaron ya a hacer análisis. Nosotros tuvimos bastante demanda de valoraciones, donde que las empresas querían empezar a entender cuánto valen, porque creo que siempre, más allá de que tú pienses en vender o comprar, lo primero es saber cuánto cuesta mi empresa el día de hoy, cómo estoy. Y creo que los números acompañan. En este 2025 hubo un cierre interesante. Nosotros en los clientes vimos cierres bastante interesantes, un PIB que cerró positivo, pero Sí. creo que en general en la economía muchos sectores cerraron positivamente y empiezan a pensar ya en su momento del 2026 con este proceso, ¿no? Sí. A ver, ahí como banco principalmente en mi rol, yo no estoy involucrado tanto en procesos de fusiones de adquisiciones. Hay un grupo, digamos, que lo hace, pero tal vez, y poniéndome el sombrero de mi vida pasada, que alguna vez estuve involucrado también en este mundo de fusiones de adquisiciones, creo que hay dos componentes que determinan gran parte del arte y la ciencia de hacer un modelo de valoración. Uno, la tasa de descuento. Y la tasa de descuento claramente está bajando porque el descuento y la prima por riesgo país ha bajado dramáticamente. Eso hace que mi valor presente neto sea más alto y por lo tanto las valoraciones son mejores. Y el segundo componente es la proyección de perpetuidad y los flujos incrementales. Entonces estoy partiendo de un año base mejor, donde estoy teniendo mejores proyecciones, por lo tanto los flujos van a ser más altos, creo que en términos generales. Por lo tanto, los múltiplos que normalmente se negocia para una valoración de EBITDA o comparado con otras regiones que normalmente en Ecuador tenían unos castigos importantes, seguramente están mejorando. Entonces yo creo que es interesante lo que está ocurriendo. Tampoco creo que es el día y la noche en el sentido de que ahora hay mucho apetito de empresas del exterior que quieren comprar en el Ecuador. No creo que sea inmediato, pero creo que comienza a volverse algo ya en la que te pueden regresar a ver. Algo comentaba en alguna conversión anterior que justo la medida de riesgo país, el tema de que el Ecuador salga nuevamente en emisión de deuda, quiere decir que los mercados en general ya le regresan a ver al Ecuador nuevamente como una opción. Y están 5, 10, 15 cuentas máximo que cubren o que tienen exposición en Ecuador. Y eventualmente eso se expande a otro tipo de cuentas que ya ven como una inversión que puede ser, digamos, rentable asumiendo el riesgo que se tiene en el país. Y ahí tal vez quizás una necesidad de capital, ¿no? Para estas empresas Sí. que tomen estas decisiones. Sí, no, y ahí tocas un tema que más allá de hacer una pregunta, quería complementarlo, porque como lo comenta Jimé, una de las prácticas que más desarrollo está teniendo dentro de Andersen, no a nivel local, sino a nivel mundial, es justamente la práctica de una asesoría integral en M&A. Y hoy dentro de Andersen se han incorporado más de 65 firmas expertas en valuation, lo cual hace ver que queremos de una u otra manera acompañar a los clientes en estos lindos desafíos. Y ya no solo desde la parte legal y tributaria, donde lo hemos hecho por muchos años, sino desde la parte estratégica y financiera. Actualmente, claro, es un tema que a veces no sale a la luz, son proyectos mayormente confidenciales, Sí. pero yo sí te diría, Esteban, de lo que estamos viendo es de que cada vez el apetito de empresas de afuera de poder querer invertir en Ecuador, sobre todo de actores regionales, yo diría, está creciendo. Y lógicamente las condiciones que el mercado está teniendo a nivel político, a nivel económico, ayudan un montón. Aparte la moneda, que de una u otra manera también da una estabilidad importante. Entonces ahorita sí estamos teniendo requerimientos de empresas que están buscando expandirse regionalmente y Ecuador cada vez es más atractivo. Claro, todavía tiene sus desafíos, pero tenemos algunos proyectos interesantes que estamos acompañando a empresas que quieren invertir acá. Y admirablemente también empresas de Ecuador que quieren internacionalizarse, porque claro, ven efectivamente una oportunidad de diversificar su riesgo y hay otros mercados interesantes a nivel regional. Entonces es un mundo que se está moviendo y lógicamente van a estar de liquidez. Y ahí es donde lógicamente la banca local, la banca internacional juega un rol importantísimo que efectivamente se está moviendo mucho. Así que qué gusto escuchar lo que comentas, Esteban, y también desde adentro lo estamos viendo como un mercado que se está moviendo de manera importante. Sí, ahí más bien con Jeff, bueno, siempre hacemos la revisión previa, continuo, vamos a sentar, vamos a conversar qué ha pasado con el banco y ahí por ahí tenemos una gran noticia que queremos un poco conversarla contigo. Vimos que hubo un premio que recibieron y nos gustaría un poquito que nos comentes porque sabemos que eres un actor importante dentro de este proceso porque para todo esto y un poco dejando el mensaje, aquí hubo planificación, hubo estrategia, hubo un objetivo y es hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ahí más bien, Jeff, si tú quieres un poco también topar este tema antes de cederle la palabra a Esteban. No, pues es la noticia realmente que a mí me ha llamado la atención porque no es habitual que una entidad de acá del país pueda acceder a este tipo de premios, ¿no? O sea, el mercado de capitales es limitado, como lo comentaba Esteban, a pesar de que el banco tiene un tamaño importante, todavía el nivel de operaciones comparado a otros países sigue siendo limitado. Pero recibir de una entidad como Euromoney este premio de que el banco llega a recibir el premio de
FX de la mejor entidad del 2025, realmente gratificante. Primero, felicitarte, Esteban, y a todo el equipo del banco por lo que han logrado, pero quiero que nos cuentes un poquito más cómo llegan a esto, cómo llegan efectivamente a este tipo de reconocimientos, merecidos sin duda, pero cuéntanos un poquito más de qué se trata este premio que acaban de recibir. Solo tal vez para contexto, Euromoney es una entidad internacional que está basada en el Reino Unido y que básicamente da temas de asesoría estratégica, pero también hace reconocimientos, los Awards for Excellence, en diferentes categorías, especialmente en la banca y similar también en temas de mercado de capitales y bolsas de valores, casas de valores. Entonces, estos premios se los vienen dados desde 1992 en 25 categorías en más de 100 países en el mundo. Dicho sea de paso, el Banco Pichincha también ganó como mejor banco en general en la categoría de mejor banco de Ecuador. Y una de las categorías que nunca se había premiado en Ecuador era la categoría de intermediador o mejor banco de divisas en el país. Nunca se había dado este premio. Creo que tal vez un poco de contexto, el core o función principal de una tesorería en general, y hablo no solo de bancos sino en general, es básicamente administrar la liquidez que se dispone para pagos y demás. Conforme uno se especializa o comienza a tener más exposición o más productos en una institución y específicamente un banco como nosotros, pues tienes que irte especializando y ofrecer otro tipo de soluciones. Esas soluciones que son asociadas a temas de divisas justamente se relacionan con los pagos hechos al exterior y los giros recibidos del exterior en monedas diferentes al dólar. Uno diría, bueno, pues que aquí es una economía dolarizada y no hay esos flujos. Pues, bueno, sí hay esos flujos que están asociados principalmente a dos componentes, dos categorías. El primero, que es el principal, que son todo lo que es comercio internacional, exportaciones e importaciones, porque nosotros no solamente negociamos en dólares, o principalmente Estados Unidos, sino con otros países donde la moneda funcional no es de dólar. Unión Europea, Japón, China, y hay algunos casos adicionales también, pero digamos esos son los principales. Entonces, yo diría que esa era mi core, mi función core antes de entrar a Banco Pichincha, que en el sitio donde yo hacía soluciones de FX y derivados financieros para clientes del mundo corporativo. Y justo en la transición a Pichincha, pues implementé muchas de estas cosas que ya habían, digamos, en el banco, pero no era como un negocio proactivo de desarrollo de clientes necesariamente, era más reactivo en base a necesidades muy, muy puntuales. Entonces, como el equipo en ese momento, desarrollamos un enfoque primero hacia el cliente. Entonces, teníamos que aparecer no solamente como un área que te negociaba el tipo de cambio y que no hablaba más con el cliente, sino de acompañar a los ejecutivos y los gerentes de cuentas a visitar al cliente para entender qué necesitaba, cómo es su ciclo de importaciones, de qué países importa, cuál es su margen, cuál es su tipo de cambio de presupuesto y entender toda la lógica del negocio. Entonces con eso comenzamos a levantar un buen mundo de clientes que ni siquiera nos veían a nosotros como que, yo sabía que el banco X y Z sí hacía estos temas, pero no sabía de ustedes. Entonces comenzamos a mostrarles una cantidad de herramientas e implementamos otras nuevas que no estaban implementadas para administrar el riesgo cambiario. Y lo que les decíamos a los clientes, mira, nosotros lo que queremos es ser un asesor estratégico, similar a lo que tú comentabas, un asesor estratégico para que tú te enfoques en tu proceso productivo, eres tú el experto. Y toda la parte de exposición de riesgo cambiario tú te olvides. Lo que quiero permitirte es que tú tengas predictibilidad en los flujos y que sepas cuánto te va a costar esto. No puedes estar especulando porque ese no es tu core business. Tu core business es la manufactura, el proceso en lo que eres muy bueno. Esta parte déjame acompañarte con información y con soluciones que te ayuden a administrar ese riesgo financiero y de tipo de cambio y que al final del día tu margen no se afecte por este riesgo que lo dejaste abierto porque no lo conocías tan bien. Entonces, esa ha sido como la propuesta de valor que hemos incorporado y ha sido bien interesante cómo hemos generado volúmenes a este año más o menos de $800 millones entre compras y ventas de divisas para clientes, tanto que van al exterior como que ingresan al país. Y eso es para nosotros un mundo que da desde el mundo corporativo, la persona natural, banca privada, pymes. Es decir, como Banco Universal atendemos a todos los clientes y son diferentes estrategias. Unos clientes necesitan estrategias automáticas, herramientas automáticas en las que se ingresa una plataforma, ingresan la necesidad y el objetivo principal es que el pago, ejemplo, remesas que le manda el padre a su hijo a Europa o España, que llegue rápido, que pueda pagar la matrícula de la universidad y esté tranquilo. Listo. Entonces, una propuesta de valor, eficiencia y que no haya débitos de valores en el proceso de transferencia. Por otro lado, puede estar un cliente corporativo que está importando una maquinaria porque dice, listo, tengo visibilidad de lo que va a pasar los siguientes 3 años, entonces quiero importar una maquinaria porque quiero aumentar un 30% mi capacidad instalada.
una máquina de 10 millones de euros, tengo que hacer pagos por hitos. ¿Cómo administro este tipo de cambios? Y puede ocurrir que el dólar se devalúe contra el euro y por lo tanto el costo se me dispare y tal vez haga que mi proyecto ya no sea viable. Listo. Entonces ahí les acompañamos, le decimos, listo, puedes fijar un tipo de cambio hoy, puedes cerrar una parte en 3 meses, 6 meses, acompañamos con líneas de crédito adicionales y le ayudamos a administrar el cambio durante 6 meses. Entonces en ese caso es un acompañamiento mucho más personalizado, teniendo conversaciones de qué pasa con las tasas de interés de Estados Unidos y Europa, porque eso determina el costo de una cobertura financiera a plazo, como este tipo de cambio spot, qué va a pasar con la Reserva Federal, si Jerome Powell se va a ir y en mayo a quién pone Donald Trump, si es que va a haber una política de reducción de tasas más agresivas que hace que la tasa de interés, que las tasas de interés se reduzcan y por lo tanto el diferencial de tasas con Europa se disminuya y el costo de cobertura baje. Entonces hay una cantidad de cosas que finalmente determinan cómo te ayudo a mitigar el riesgo cambiario y que tú tengas la propuesta de valor más eficiente para tus decisiones. Básicamente eso ha sido lo que ha ocurrido en los últimos años y aplicamos justamente a esta categoría de premio de Money de mejor banco de FX, donde tuvimos una entrevista con un equipo del Reino Unido que nos hizo una radiografía a todo el equipo y una explicación detallada de cómo llegamos a generar valor. Tuvo mucho que ver, yo diría, 2 temas principales. La implementación de herramientas tecnológicas. Nosotros usamos activamente Bloomberg, que es el sistema de información global donde podemos cotizar y tenemos todo el acceso a la información, dar precios en vivo, cotizar puntos forward, que se llama, de las diferentes monedas que negociamos, son como 12 monedas a plazo. Y por otro lado, también otro sistema que se llama Murex, que es un sistema internacional end-to-end de tesorería, donde ingresamos las transacciones y donde se liquidan también automáticamente con diferentes módulos para riesgos, back office y demás. Entonces eso fue muy importante. Y la segunda parte es la oferta de valor no financiera que comentaba. Nosotros no vamos a vender un tipo de cambio a un cliente y eso fue lo que cambiamos radicalmente. Lo que hacemos es quiero entender cuál es tu dolor, qué te incomoda, qué necesitas en lo que te ayude. Y desde ahí partimos con una solución y decimos, listo, y el precio es lo último que se conversa. Yo primero tengo que entender qué es lo que tú necesitas y ver que yo te voy a ofrecer lo mejor y que nadie más te puede ofrecer en ese sentido. Un tipo de cambio puede ser todos los bancos del país, pero una asesoría personalizada no. Y eso es lo que nosotros buscamos dar. Te escucho y me vienen miles de ideas a la cabeza porque en realidad nosotros acá en Andersen somos altamente complementarios en todo lo que tú dices porque, claro, en la parte tributaria, porque decido hacer la inversión, decido hacer la colocación, decido la expansión, decido la variación, pero también tienes todo un tema por detrás en normativa, en la parte tributaria y ahí es donde juega precisamente este papel donde que nos entrelazamos los sectores, la parte financiera, la parte tributaria, la parte de la industria y se va obviamente haciendo esa transformación de negocios, que es un poco lo que tratamos de discutir dentro de este proceso y no es menor la parte tecnológica, sistematización. Sí. Creo que hoy por hoy es algo que no puede salir de la conversación, tiene que estar presente en la conversación desde la planificación estratégica de las empresas, todo el tema de lo que es la sistematización, la inteligencia artificial y todo lo que esto conlleva como un agregador de valor. Yo creo que ya se debe destapar este tema de la inteligencia artificial como un tema que podría generar algún tipo de distracción o problema, y más bien verla como un agregador de valor y ese proceso en las empresas y la transformación de los negocios hace que todo tipo de empresas, desde servicios, industria, producción, tenga que ponerlo ya como un actor, como un compañero más de juego dentro del proceso, obviamente, de lo que estamos haciendo, ¿no? Esteban, para Jevi, para mí, para Andersen, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo, tener de primera mano esta información. Creo que es muy importante poder transmitir esta información a todas las empresas y que podamos entender qué es lo que se viene para un 2026, cuáles son las expectativas que tiene un sector tan importante para la economía como es el sector financiero y agradecerte por tu tiempo. No, gracias a ustedes, Jimena, Jeffrey, súper a gusto conversando con ustedes. Como bien comentadas, podríamos irnos hasta el mediodía, pero todos tenemos otros temas adicionales, pero la verdad me encantó conversar con ustedes de estos temas y obviamente dejar unos mensajes a los empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias.